Hola, Hola, muy Albert. buenas tardes, Arabia. Aquí estamos. A ver, deja ponerme más cómodo. Mira, yo aquí ya venimos preparados para la ocasión. Bueno, tienes la camiseta de fútbol de Vietnam. Sí, sí, sí. Me la he comprado cuando estuve allí. Y, Toma ya, ¿nos y la puedes bueno, enseñar? hombre, claro. Aquí está. Muy bonita. Ya ves, Y toma ya. fue cuando estaba toda la efervescencia esta de jugar contra Tailandia y todo eso ahí por octubre, noviembre del 2019. Era el. Juegos de la Copa Asiática o algo por el estilo. Sí, era como los sub-21, pero o algo así. O sea, era algo que si hubiera sido en España, la Mm. gente no lo hubiera visto en la tele, pero en Vietnam, No, como no, era un momento de decir, joder, Vietnam puede ganar algo, se volvieron mm. locos. Se volvieron Sí, locos, sí, fuera hostia. lo recuerdo bien. Hola, hostia. A ver, me preguntas si el mapa está al revés. No, no está al revés. Lo que pasa es que con la cámara pues lo estoy viendo al revés, pero realmente está al derecho. Bueno, perdón. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Bien, pues, Empecemos acabo por de, dónde estás. literalmente ¿En qué país estás? ¿Desde dónde no, yo estoy contactas? aquí en Cataluña, estoy en Sant Cugat del Vallès. Eres- Lo que pasa, Alberto, es que yo soy chileno, español. Soy las dos cosas. De O acuerdo. sea, nacido y criado en Chile, pero he vivido la mitad de mi vida aquí también. Entonces, de hecho, en Vietnam y toda la gente que me conoce por Asia, para ellos yo no soy ni chileno nada, soy español y punto. Ah, de hecho, me hace gracia que digas, no, no, yo estoy aquí. Porque, a ver, yo estoy en Vietnam, tú estás en Mm, España y muy bien. probablemente la gente que está viéndonos aquí en el canal, pues yo sé que Camilo está en Latinoamérica, creo que es Colombia, creo que Mm, Aaron está en Irlanda, pero Aaron no nos entiende. Y Laura sí que mm. está en Madrid. O sea que, bueno, que hay gente de todas partes. Y Sí, entonces tú viniste a Vietnam hace un tiempo. sí, casi un año y medio se podría decir, más o menos. Sí, estuve allí y fue algo, a ver, eh, era parte de una ruta que hicimos con mi pareja por Asia y veníamos a ver, justo antes de estar en Vietnam habíamos estado en Japón, que es un país donde yo ya había estado antes. Y en Japón yo tengo amigos, yo tengo una historia de amistad y todo muy, muy larga. Entonces, pero para mí Vietnam fue una sorpresa. Fue algo que, imagínate, vienes de Japón, del orden de Japón, de todo al milímetro, calculado al milímetro, y aterrizas en Hanoi y te encuentras con un país que es una locura, con el tráfico, con todo eso, pero por otro lado te encuentras con un país súper generoso, la gente muy abierta, muy amable, y acabas haciendo amigos. O sea, eso para mí fue increíble. O sea. Que no sé si me has visto que me estaba moviendo por aquí, porque claro, estamos en directo, esto no está preparado, y justo me ha llamado la vecina, me estaba Ujú. tocando la puerta, y abro la puerta y me ha dado, o sea, para que veas cómo son los vietnamitas, me ha dado comida, pues sí, me ha Joder, venido el niño diciendo, ah, mi mamá me ha cocinado, me ha hecho pues unas cosas aquí que parece, esto creo que es plátano frito, qué rico, oh my God, y una ensalada, tío, ¿cómo son, eh? O sea, es como que son, o sea, es, ver- es verdad. Yo doy fe. Doy fe en muchos casos. Te encuentras con gente a ver, te encuentras con gente, sobre todo cuando vas a pueblos o cuando vas a lugares más pequeños, que ya están alejados un poco de la ruta turística, yo creo que ahí la gente incluso está más generosa. O sí, a no ver. sé. A veces yo creo que también ocurre, sobre todo en zonas alejadas donde no están acostumbrados a los turistas, que a veces yo creo que es difícil para ellos el comunicar su alegría de verte Claro, y decir, bueno, pues me siento contento de que estés aquí siendo una persona de tan lejos y tal. Y yo creo que muchas veces la única manera que tienen para decir, para decir, joder, tío, bienvenido, o joder, tío, me caes bien, es darte de comer, es invitarte a una cerveza, es invitarte a chin chin con los chupitos, y eso es algo que mola mucho, la verdad. sí, la verdad que sí. Pero a mí no solamente me pasó en Vietnam, me pasó en Japón, me pasó en Camboya o en Tailandia, en esos sitios. Pero Vietnam para mí tiene una cosa como diferencial con respecto del resto de países de Asia o incluso del sudeste asiático, que es, yo noto como una pujanza, como noto un positivismo, como que tiran muy para arriba, son muy positivos, tienen un rollo muy, como que todo es posible. Ellos creen que todo es posible, se lo creen tanto que al final sí que acaba siendo posible.
También sea, está en un momento histórico como muy positivo, porque sí, están, o sea, vienen de ser uno de los países más pobres del mundo y ahora están uniéndose a las grandes economías y poco a sí, poco están subiendo, están subiendo, están subiendo. Y yo me imagino que para cualquier persona vietnamita que haya pasado, pues que haya nacido en los 80, ha visto su país transformarse de manera radical en claro. 4 décadas y salir bueno, pasar de vivir en la pobreza a vivir en un país, joder, pues que no es un país rico, pero es un país intermedio, digamos. O Pero sea yo que recuerdo que un día tú contabas en uno de tus directos, si no me equivoco, o alguno uno de cuando hablabas si es Vietnam un país del tercer mundo, del primer mundo, del segundo mundo. Decías que hay mucha gente que hace poco ni siquiera tenía agua potable o no tenía electricidad. Entonces, exactamente, sí, sí. Eso es algo y que ha mejorado muchísimo. sí, a mí También eso me pasa llama que mucho la atención, pero tú notas, o sea, tú notas que todavía tienen una cosa muy campechana, son como la mayoría son muy de pueblo, porque la mayoría de la gente que vive en las grandes ciudades que tú conoces viene de fuera. O sea, yo las sí. chicas con las que hago clases de inglés, todas son de pueblos, ninguna es de Hanoi, ninguna ha nacido ahí. Entonces, son gente que ha ido a buscarse la vida, a estudiar ahí a la gran ciudad. Entonces, aún mantienen esa cosa campechana, agradable que tienen. Y es muy normal, por ejemplo, es curioso el tema lo llaman la hometown, que es como irse al pueblo, ¿no? Entonces vuelven al pueblo muchos, pues una vez al mes, sobre todo si no viven demasiado lejos, a lo mejor si viven entre 1, 2, 3 horas de Hanoi, pues se van Mm. al pueblo una vez al mes a ver a la familia y es algo muy importante, la verdad. Y sí es Sí, verdad que incluso, y eso es que realmente la ciudad no es una ciudad al 100%. O sea, yo vivo a 3 kilómetros del centro y delante de mi casa tengo una huerta. Y vas a veces por la carretera y te encuentras a vacas cruzando la calle o a búfalos. sí, Y, sí, aún tiene eso. o sea, te quiero decir, es una ciudad, a ver, si vas justamente al centro no vas a ver vacas o búfalos, pero a únicamente 3 kilómetros de distancia, 4 kilómetros, es un lugar que todavía es rural. Y te imaginas la gente que lleva ahí ya viviendo una generación que esa gente era gente de pueblo, aunque estuviera a 3 kilómetros del centro de la ciudad. Sí, sí, sí. El carácter que tienen, la manera de vivir que tienen, a veces uno vas muy con lo del el chip de la ciudad y te das cuenta que hay veces que es como que tienes que mezclar la ciudad y el pueblo, porque no es así, ni todo ciudad ni todo pueblo. Está en esta zona, ¿cómo se llama esta zona nueva de Hanoi, que es como más donde viven los expatriados, donde vive esta zona que es como más iris? Te dijo, Pero, por ejemplo, ahí tú lo notas, pero después ya te sales de ahí y te das cuenta que es esto todo. es una burbuja. La zona de Teijo es una burbuja. O sea, no es el Vietnam real, es una burbuja que se ha creado para los extranjeros, pues para que tengan sus servicios. A ver, o sea, te quiero decir, hay tiendas, hay restaurantes. Es algo que es positivo. O sea, yo no digo que sea algo negativo, pero es verdad que eso no es Vietnam. Eso es. No, O es parte, a ver, es parte de Vietnam, pero no es un lugar típico de Vietnam. bueno, Vietnam, pero en general, yo creo que En no España, sería así típicamente. en España también pasa que hay zonas donde viven guiris solamente, o hay zonas, el otro día hablaba con una chica de Mallorca que decía que allí básicamente está todo en alemán, ¿sabes? Como un poco así. Bueno, pero a mí me interesa, por ejemplo, tú vives en una zona normal, yo si Sí. por algún motivo tuviera que vivir en Vietnam, que es un lugar que me encantaría pasar una temporada larga, porque no estuve demasiado tiempo, pero intenté sacarle el mayor partido y y hemos mantenido el contacto desde ese entonces, o sea. Y para mí me gustaría vivir en un Vietnam más real. Quizás le puede faltar alguna comodidad como las que tienes aquí en casa o todo eso, pero no sé. A mí de hecho lo que más me gusta de Asia en general y de Vietnam en particular y de Japón también es que es diferente, de hecho, que no es igual que aquí. O sea, yo no me no. A mí es una de las razones por las que vivo en Hanoi. O sea, por ejemplo, Ho Chi Minh es una ciudad como más parecida a lo que sería una ciudad tipo Bangkok o otras ciudades más occidentalizadas, ¿no? Y Hanoi todavía es muy auténtico, yo creo. Es una ciudad que tiene ese caos, tiene esa, a veces, suciedad, no sé, yo qué sé, la gente que va y viene, esa efervescencia, la comida, no sé, la gente con los conos, eso lo mantiene.
muchísimo. Fíjate. Y el vivir un pelín separado de lo que es la zona de la burbuja, pues, joder, tiene mucha calma. Y a mí la verdad es que me encanta el salir a la calle y ver pocos expatriados, o sea, ver pocos extranjeros, digamos, pocos occidentales. Lo mismo me pasa cuando voy de viaje y voy a alguna zona que es así medio recóndita y no ves a nadie porque es una zona en la que no llegan los turistas. Y yo digo, joder, qué guay que estoy aquí en un sitio muy guapo y me siento que un privilegiado porque estoy disfrutando de esto. Porque no me estoy Pero también, quedando en donde va todo el mundo, en los lugares más trillados. Perdona, claro, que me marca un monólogo. no, cuando vas a zonas, por ejemplo, a mí me pasó estando en Ninh Binh, que es una ciudad que en sí no tiene ningún atractivo, pero lo que tiene es cuando te vas para el campo, a ver, que había unas montañas, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero después a la vuelta, dije, en lugar de venir por donde volvíamos, que era todo mucho más urbano, con algo de campo entre medio, nos fuimos a meter a otro lado y nos perdimos. Te pierdes y te acabas metiendo en una zona que lógicamente probablemente ningún extranjero ha estado nunca y la gente te mira como, ¿y este qué hacen aquí? Y los niños te saludan, hello, y no sé qué. Y eso es muy gracioso porque te hacen sentir bienvenido y además sientes que ya no te vas a ver la montaña o el edificio, sino que sencillamente estás viviendo la realidad de cómo vive la gente de allí. O sea, y a mí lo que más me interesa de otras culturas es intentar entender cómo piensan o cómo sienten realmente. O Sí, sea, claro que sí. O sea, es cierto que, por ejemplo, si vas a la zona de Ninh Binh, que es Tamkok y toda esta zona, ¿no? De Chang'an, es muy bonita, ¿no? Pero, a ver, es muy impresionante y vale la pena visitarla. Pero si te sales de esa zona, darte un paseo hacia el lado que sea, vas a descubrir lo que es la cultura, lo que es cómo vive la gente. Vas a ver a un pastor con sus búfalos, vas a ver a gente cultivando, vas a ver a gente a lo mejor haciendo harina o tejiendo o charlando o jugando a los juegos que juegan en su día a día. Y eso, y eso para mí es algo muy, muy guay de venir a Asia. O sea, no solamente venir a hacerse la foto, sino venir a darse un paseo, a salirse del lugar a donde van todos los turistas y meterse por ahí, sobre todo porque es un país muy seguro. O sea, si me dices que fuera un país, o sea, si fuera otro país, a lo mejor no sería aconsejable, pero en Vietnam es que yo creo que es muy difícil que te pase algo, ¿sabes? Que la gente, que te venga alguien a hacer algo, que te venga alguien a molestar, es que es algo muy difícil. Con lo cual es un sitio perfecto para joder, investigar cómo vive la gente, ¿no? Darte una vuelta, darte un paseo y ver a la gente haciendo su vida diaria. totalmente. Sabes que a mí una de las cosas que más me ha hecho gracia, que yo veo que es bastante frecuente, que a mí en 3 ocasiones diferentes me pararon para preguntarme si podíamos hablar un rato en inglés. Ah, sí, Entonces sí, sí. yo les decía, bueno, yo soy profesor de inglés, entonces encantado. Y en plan, te quedabas ahí 10, 15 minutos y a ellos les hacía mucha ilusión. Pero notas que tienen ganas de aprender, son muy curiosos, cosa que en un Sí. país más avanzado como Japón no pasa. Allí la gente ni se te acerca, por ejemplo. Te Es, miran, pero no te hacen fotos de lejos. En cambio, no, ellos quieren interactuar. es cierto que la enseñanza del inglés ahora mismo es un boom. Muy buenas Mm. al Slazari. En este Hey, momento. Sari. Ash, how you doing, mate? How you al doing in Slazari. Japan? Ah, ¿es alguien es un colega tuyo, qué? Es colega mío, es Ah, un norteamericano, profesor de inglés que vive en Japón, en Gifu. toma ya. Yo creo que a mí se me han pasado también varios anglosajones que los he visto aparecer y se han ido con la misma, en plan, no entiendo nada. Bueno, Pero, los pero bueno, hispanohablantes. claro, claro, claro. Que no sé de qué estamos hablando, tío, se me ha ido la olla. Hablando de Vietnam en general. Yo te iba a preguntar una cosa que tengo mucha curiosidad. Ah, O sea, bueno, yo sí bueno, dale, 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 dale. tengo Dale, mucha dale. curiosidad. ¿Tú cómo tienes esa mentalidad de integrarte y de participar un poco de la vida del país? O sea, aparte, yo sé que, bueno, a veces sales con tu compañera, con tu pareja, pero, por ejemplo, el círculo social donde tú mueves es como mezclado, no es solamente, no sé, hay mucho expatriado que se va a vivir y solo se junta con extranjeros o lo tuyo es más variado, ¿no? Yo, la verdad es que soy una persona muy independiente. O sea, antes como que me movía más en grupos. Tengo algún colega español, tengo tengo un colega de Reino Unido, tengo un colega, o sea, un colega inglés, tengo un colega irlandés,
tengo colegas vietnamitas y son gente que he ido conociendo un poco. Hay gente que he conocido por el tema de YouTube, por que les he hecho una entrevista o porque por lo que sea hemos entrado en contacto. Hay gente que les he conocido en el trabajo, hay gente que les he conocido, a ver, en intercambios de idiomas. Hay gente, o sea, es como que al final vas dando con gente, ¿no? Pero yo para mí soy una persona que no me voy a juntar con gente porque sean de este o aquel país. O sea, por ejemplo, me pasaba también cuando estaba viviendo en Inglaterra que yo veía grupos de españoles que se juntaban entre sí porque eran españoles todos y diciendo, bueno, pero es que a lo mejor yo no tengo nada que ver contigo, ¿sabes? O sea, si yo conozco a alguien y esa persona me cae bien y pasa que es española, joder, genial, pero yo sí no voy a ser tu amigo por el hecho de ser español, porque de hecho estoy en Inglaterra y supuestamente estoy aquí para conocer la cultura local, a ver, para aprender inglés, conocer la cultura local y para aprovechar la experiencia al máximo. No me voy a venir a Inglaterra para estar Hombre, con claro, españoles. pero aquí en España pasa con los guiris. Yo también he conocido españoles que se han ido a vivir a Inglaterra como tú, pero que no han aprendido nada de inglés porque, no sé, yo encuentro que tienes que aprovechar la oportunidad que se te da de poder irte a otro país y compartir con la gente. Por ejemplo, ese chico que se había conectado en un momento, Ash, él vive en Japón pueblo, él no vive en Osaka, en Kioto, en esos lados. Y él vive ahí, él prácticamente puede ser uno de los pocos extranjeros que viven en un pueblo, además. Pues él tiene que, yo le sacaría mucho partido, lo mismo que si tuviera que ir a Vietnam, yo trataría, bueno, yo ya tengo amistades aquí, entonces ya tienes un lugar donde comenzar, Sí, ya tienes donde comenzar, y estas amistades aparecieron por casualidad, no fue porque no, fue porque por lo del couchsurfing, sí. o sea, fue una cadena de cosas, estábamos buscando couchsurfing porque en Japón nos habíamos quedado en casa de alguien, en un hotel, en no sé qué, y fue sencillamente que pusimos couchsurfing y se da el caso que una de las chicas que nos dijo que nos podíamos quedar era profesora de inglés. Entonces nos dijo, os podéis quedar si nos ayudáis con las clases. Toma ya, ya ves. Y al final eso ha acabado en una colaboración de tiempos de pandemia y todo eso. La verdad es que te iba a preguntar acerca de eso, pero te me has adelantado. O sea, que conociste, o sea, yo sé que tú echas una mano en una academia de inglés aquí en Vietnam, así en remoto, ¿no? Por internet. Sí. Entonces, eso empezó por Couchsurfing. A ver, para que no sepa lo que es Couchsurfing, nos lo puedes contar, yo sé lo que es y lo he utilizado también, pero cuéntanoslo, anda. Y así, quien no lo sepa se Bueno, sitúa. es como una especie de red social que es, por ejemplo, que tú te inscribes, te apuntas y después te puedes quedar en casa de gente sin pagar nada porque no son hoteles, no es Airbnb, no es nada de eso. Y a cambio un poco que otra gente que venga se puede quedar en tu casa. Sencillamente nos dijo, pero nos podéis echar una mano una horita o dos con las clases al día, en los días que estuvimos ahí en Hanoi, y nosotros, claro, faltaría menos. También nosotros se nos ocurrió preparar tortilla de patatas, hacer algunas cosas como hacer un poco, enseñarles un poco de dónde veníamos. Y eso también genera un vínculo. Y tú piensas, a veces, muchas veces cuando viajas, conoces gente y a lo mejor no la vuelves a ver o pierdes el contacto. Pero en este caso no ha sido así. También a mí me pasa con la gente, las amistades que tengo en Japón, que muchos años y todo. Pero lo de Vietnam fue como tan inesperado y fue tan bueno que al final le coges un cariño enorme al país. O sea, De hecho, o sea, hay una cosa que es curiosa, que es que me cuentas, oh, vine a Vietnam y de repente hice el primer contacto y hice, joder, pues y si volviera a Vietnam a vivir, por ejemplo, ya tendría un principio, ¿no? Ya tendría, no sé, ya no empiezo de cero, ¿no? A nivel social y tengo a alguien que a lo mejor le puedo pedir consejo, etcétera. Y a mí es algo que también me sorprendió mucho lo rápido que encontré gente dispuesta a echarme una mano al principio de sí, llegar. Es algo que me sorprendió muchísimo. O sea, recuerdo que una de mis primeras amigas fue una chica que me hizo un tour gratuito por Hanoi, una estudiante de inglés, y se convirtió en una de mis primeras colegas. En plan, al final, o sea, durante el tour me dijo, oye, cuando terminemos, ¿me puedes hacer una rasta? Y yo, ok, ok. Y a raíz de esto, nos hicimos muy colegas. Era una chavala que era como, no sé, era una persona muy curiosa, una persona muy joven, ultra católica, o sea, mega católica, pero joder, muy amigable, muy simpática y muy interesada en conocer acerca de otros países y tal. Y después también recuerdo que otra gran amiga que hice en ese momento fue la recepcionista de mi albergue. O sea, yo estaba buscando trabajo
Y no sé, lo típico que llegas, tomas el café por la mañana y te pregunta qué tal vas, no sé qué, y tú le cuentas, bueno, pues mira, he tenido tal entrevista, he tenido tal otra, no sé qué. Y yo la recuerdo contándole una mala experiencia un día y la tía, no, eso no se puede admitir, porque no sé qué, porque no sé cuál, y dices, joder, qué guay, tío, qué guay. Una persona que podría simplemente darte la llave de la habitación y sentarse ahí a mirar el móvil, que te pregunta cómo estás y que encima se involucra con... Entonces yo creo que en ese sentido los vietnamitas son gente que acogen bastante bien al que viene Claro, nuevo. claro, pero también yo lo que noto un paralelismo, o sea, después de haber estado en Asia, en Tailandia, en Vietnam y todos esos sitios, el sudeste asiático, yo me acuerdo de haber ido a América Latina. He estado en Argentina, Argentina, Chile son países que son como más como España realmente, se parecen más parecidos a Europa, pero también esos países también como en Perú y todos esos lados, México. Y yo lo que noto que la parte más popular de América Latina, la parte más de clase más, no me gusta hablar de clases, pero la gente que es como de clases más humildes y todo, hay un paralelismo muy curioso con Asia porque tienen el mismo carácter campechano, quizás menos seguro, pero tienen esa misma generosidad del que en realidad que te da no porque les sobra, sino te da porque es todo lo que tienen y es su manera de demostrarte el cariño. Quizás en América Latina tienes el idioma, por lo tanto te puedes entender. Eso es cierto. Entonces, pero en Asia, en general, pero yo sobre todo en Vietnam noté una cosa, también tienen un puntillo de cazurros, un poquito pícaros a veces, sobre todo cuando quieres comprar cosas, Hombre, sí, sí. souvenirs o una cosa como Sí, sí. esto. Yo esta camiseta la compré, me la vendían a 10 veces lo que me ha costado y al final la he acabado comprando tirada, A ver, pero sobre todo, eso, sobre todo es el lugar, en los lugares turísticos. Porque, a ver, y eso es un juego al final, que saben que, bueno, pues si te pueden sacar 10 más, o si te pueden sacar 5 más, pues te lo van a intentar sacar. Pero yo diría que en el día a día, a ver, hay muchos extranjeros que se quejan de, oh, me cobran, ¿sabes?, 50 céntimos más o cosas así por la comida o no sé qué. Y eso, a ver, está mal, obviamente, pero también yo me he dado cuenta de que a medida que vives aquí, que sabes hablar o medio hablar vietnamita, eso no te lo hacen más. O sea, no, ¿sabes? sí, Te quiero decir, cuando saben, cuando miras el menú y más o menos te orientas y sabes más o menos cuánto cuesta o sea, y le puedes preguntar cuánto cuesta esto, ¿sabes? O sea, la gente no te hace ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que sobre todo es en zonas turísticas, que intentan sacar una, unas pelillas extras, siempre que sea posible. bueno, pero yo encuentro que dentro de las cosas malas, por decir, es una de las pocas realmente que tiene. O sea, puede que falten infraestructuras o que falten cosas que aquí en España tenemos, o que falten ciertas cosas que en Europa uno ya está más estandarizado, como el tema de la salud pública o ciertas historias, pero yo en realidad noto como que van para arriba y lo notas. O sea, ya más allá de lo que puedas leer o de las 100%. estadísticas, todo eso, se nota que es como que tienen una voluntad de tirar para arriba que yo creo que no sería malo que se contagiara un poco por estos lados. A ver, también la historia es que aquí en este momento se están desarrollando. O sea, en este momento están construyendo edificios sólidos y altos, están construyendo fábricas, están construyendo pabellones, o sea, están recibiendo, o sea, están como país, están desarrollándose, están construyendo infraestructuras, están construyendo un montón de carreteras. Y eso implica que, joder, pues hay mucho trabajo, hay mucha inversión extranjera, hay mucho movimiento de dinero. Pero esto se da porque están desarrollándose. El día en el que tengan unas infraestructuras al nivel de otros países, este nivel de crecimiento va a reducirse, como Claro. mínimo. Entonces, yo entiendo que y aquí, por ejemplo, o sea, un ejemplo es que el paro creo que es un 2%. Hay una efervescencia económica muy importante. Yo creo que está, a ver, está muy bien y la gente se suma y hay mucha creatividad y hay mucha ilusión, pero es difícil que esto ocurra en países europeos. Poder, poder, poder llegar a un nivel de crecimiento similar, porque ya estamos, o sea, los países europeos ya están desarrollados. Sobre todo los países de Europa más occidental, tipo pues Reino Unido, Francia, Alemania, España, tal, o sea, crecen poco a poco e intentan como pues hacer algo nuevo, algo diferente o lo que sea. Pero es cierto que a ver, y también es verdad que en Vietnam el empezar a emprender es muy fácil. O sea, los impuestos para las empresas son bastante bajos y muchas veces las autoridades no se molestan en molestar
a los pequeños emprendedores. Es decir, quien se monta una tienducha, pues a lo mejor la policía pasa de ellos. A lo mejor la policía, pues no sé, pero no les están tocando las narices todo el día que tienes que rellenarte el papel, cuál papel, tienes que hacer una super inversión para abrir una tienducha, una tiendecita pequeña. No quiero decir tienducha de manera negativa o algo así, no. Me refiero, para abrir una tiendita pequeña, pues la gente no les está persiguiendo con papeleos y historias. Aquí, por ejemplo, las cuentas se las ajustan bien a las empresas grandes. Y a esas empresas grandes les hacen inspecciones y les meten caña cuando las tienen que meter. Pero Al revés. el pequeño emprendedor, pues le dejan un poco a su rollo hasta que empieza a producir dinero de verdad. Una vez una empresa empieza a producir de verdad, ahí llega la policía y dice, venga, a ver, enséñame los papeles y vamos a Claro. asegurarnos de que todo está bien hecho. Pero si tienes un restaurante pequeñito o cosas del estilo, la gente no te molesta. O sea, entonces eso contribuye a que la economía, pues a que todo el mundo tenga un trabajo, a que todo el mundo tenga una ocupación. Que yo no digo que esté bien o que esté mal. Probablemente en España hay demasiados papeleos para empezar un negocio, que si dices, quiero empezar un negocio y tienes que tener unos ahorros considerables y decir, joder, y es que voy a tener que pagar tal cuota de no sé qué, voy a tener estos alquileres son la leche de caros. O sea, para empezar cualquier cosa en España hay muchísimas dificultades y es una inversión y sabes que es muy probable que por lo menos en los primeros meses tengas que palmar muchísima pasta. No. Mientras que aquí puedes empezar pequeño e ir poco a poco creciendo, sin sentir una presión bestial por económica, digamos. Pero me llama la atención lo que cuentas, que a las grandes empresas son a las que más fiscalizan y aprietan, cuando aquí en España o en Europa en general es al revés. O sea, el tema de los autónomos en España ya sabes cómo es. Entonces es como bastante curioso. Pero a mí me gusta esa pujanza que tiene la gente. Tú ves la gente vendiendo su banh mi o vendiendo o el carrito de que vende pho, y tú dices, esta gente realmente viven mucho en la calle y todo eso, cosa que aquí se ha ido perdiendo. Además, bueno, con la pandemia ni te explico, pero se ha ido perdiendo el sentido más de comunidad y de vivir en la calle. A mí me gusta salir a la calle y poder comprar algo. Yo hablaba con una amiga vietnamita, con una de las profesoras, y le explicaba. El otro día tuve que hacer una clase sobre comida española, sobre las tapas. Entonces ella me preguntaba, ¿venden tapas en la calle? Y le digo, no, aquí tienes que ir a un bar, tienes que ir a un restaurante. Y le digo, pues, digo, yo sé que en Vietnam venden comida en todas partes, no hay que ir muy lejos para encontrar algo. Entonces yo es un choque para ella, como decir, yo digo, aquí ya no se hace esto ya de la Claro, vida en la calle. es lo que es lo que justo estaba pensando, en plan, cuando has dicho lo del banh mi, es que claro, en España no permitirían que hubiera un carrito, un tío con un carrito vendiendo banh mis, porque dirían, "Ah, llega a Sanidad y le dice, ¿y esto qué es? ¿Y dónde están los papeles? ¿Y cuál es tu licencia? ¿Y dónde está la salida de humos? ¿Y dónde están las medidas sanitarias? ¿Y dónde está no sé qué? Y no solamente es que no pueda vender banh mi, es que le va a caer un multón que flipas Sí, por intentar vender banh mi en la calle. Entonces, a ver, por eso decía antes que yo no sé hasta qué punto está bien o está mal, porque entiendo regulaciones sanitarias y tal, es algo, joder, pues que permite la salubridad pública, es decir, que permite a la gente no caer enferma, que no le vendan cosas en malas condiciones, etcétera. Al mismo tiempo, creo que está bien que la gente pueda emprender sin tener que tener 800, sin tener que tener un máster en Derecho, pagar a un contable, estudiarse 1000 leyes, hacerse 800 papeleos. O sea, creo que probablemente lo mejor fuera un término medio, ¿no? Entre ambos extremos. y la economía de Vietnam, se podría decir que es un socialismo de mercado, y un poco inspirado en el modelo chino, porque Es exactamente eso, sí, es exactamente eso. Se define en la Constitución como una economía de mercado de orientación socialista. pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque yo cuando estuve en China, y mi amiga también trabaja, tiene una empresa, trabaja mucho en exportaciones y todo eso, pero me da la impresión de que China era un país, yo siempre cuando me preguntan, pero me dicen, Vietnam no es comunista o socialista, y le digo, sí, pero me da la impresión de que está bien implementado, porque en China es como que el aparato del Estado se ve un poco hostil. En cambio, en Vietnam no se ve tanto, y la gente no me da esa impresión de tener que tenerla demasiado controlada, porque los chinos, me lo cuenta un amigo que es de estudios orientales, sabe mucho del tema, ha vivido en China, a los chinos tienen que aprender, dice, hay que apretarles porque si no se desmadran. A mí no me dio esa impresión de Vietnam, me da la impresión de que tú eras mucho más amable
incluso el gobierno, todo eso no me da esa impresión tan dura de control de China. Hombre, yo la verdad siento que aquí la gente no vive reprimida. O sea, es mi sensación. A Mm. ver, la policía, o sea, por ejemplo, la policía mete caña a la gente para que siga las regulaciones. O sea, te voy a dar un ejemplo. La gente pone mesas y sillas en la acera y bloquean la calle y lo hacen de manera ilegal, sin tener un permiso ni que nadie les permita el poder hacer eso. Entonces la policía se hace rondas de vez en cuando y les quita las sillas. Si les pilla y un poco desprevenidos, es que no es que le metan una multa, es que les quitan las sillas en plan, para que te enteres, para que no lo vuelvas a hacer. Entonces lo que ocurre es que ven a la policía llegar por ahí por un lado y ya empiezan a levantar a la gente y empiezan a meterlos a todos dentro del local. Cosas del estilo, eso pasa constantemente. Pero yo siento que la gente no vive ahí acojonada de la policía, que la gente, o sea, yo por ejemplo, yo he visto a un tío en la calle encabronadísimo, o sea, enfadadísimo, gritándole a 5 policías, porque creo que el tío había aparcado mal y se le iban a llevar la moto, ¿sabes? Le iban a confiscar la moto, que después el tío tenía que pagar una multa y reclamarlo, lo que sea, no sé, creo que ese era el problema. Pues mira, el tío tenía una mala leche y le estaba gritando a los policías y les estaba poniendo a parir. Y los 5 policías en plan tratando de calmar al señor, como, encima, como el tema en Vietnam y en las culturas orientales pasa, pero el tema de la edad es muy importante. Y el Sí, sí. señor era más mayor que los otros, que los policías. Entonces los policías estaban como tratándole de manera respetuosa, pero diciéndole, bueno, pero tenemos que llevarnos la moto, obviamente, ¿no? Pero sí, estaban ahí en plan tratando de calmar los ánimos, mientras que yo creo que en España gritas así a un policía y es que te vas en el coche. Y no te digo que esté bien o mal, te digo que creo que la gente aquí no se siente en plan, oh, qué miedo el gobierno, ¿sabes? O sea, no. Sí Yo que lo creo noté. que... ¿El qué? Perdón. Pude notar mucho, sobre todo después de haber estado China, Corea y Japón, que fue el círculo donde me fui metiendo. O sea, mi primera incursión en el sudeste asiático, bueno, partí por Singapur, que es un país súper estricto, después te vas a Malasia, que es un país religioso, pero para mí estar en China yo lo notaba mucho, a mí como extranjero no me iba a afectar porque solamente estaba de paso, pero apenas al llegar a China, cuando mi amiga ya nos fue a recoger, la primera cosa que tuvimos que hacer fue ir a la comisaría y decir, estamos en casa de no sé cuánto, como que tienes que reportarte constantemente, ellos quieren saber dónde estás, con quién estás, qué piensas, no hables de esto, no digas esto. En cambio, en Vietnam nunca me dio esa impresión. A ver, aquí en Vietnam sí que hay un control de dónde estás y qué haces y tal, porque, a ver, por ejemplo, a ver, esto no sé cómo funciona en España, si te soy sincero, pero en Vietnam, cada vez que te alojas en un lado, ellos te toman una foto del pasaporte y del visado y se lo mandan a la policía local. O sea que en todo Bueno, momento, creo que en España pasará y pasará en todas sí, partes. son recepcionistas y también lo hacen, ¿eh? O sea, me Los imagino amigos que de... eso, sí, eso yo estoy seguro que eso pasa en todas partes, pero bueno. Eh, a ver, sí que tienen un control y si quieren saber, o sea, quieren asegurarse que la gente que viene pues no la esté liando y quieren tenerte medio controlado, pero en general yo no he notado ni que haya personas por ahí escuchando a la gente para denunciarles a la gobierno, o sea, no, o que haya espías, o que haya gente, yo que sé, que vaya por ahí pegando a los ciudadanos por darse, yo que sé. Yo sinceramente he notado un trato por parte de policía, sobre todo en mi juventud, bastante más estricto y bastante más firme en España que aquí en Vietnam, la verdad. Ya me lo imagino. No, yo en realidad nunca he tenido problemas creo que en ningún sitio, pero yo me refería más a la sensación general que tiene la gente de libertad, digámoslo así, porque bueno, ahora es un concepto que sobre todo en España últimamente se ha distorsionado muchísimo. Y como aquí ha habido que aplicar unas restricciones con el tema de la pandemia, que prácticamente hay un momento que la gente las acataba y algún loco por ahí se las saltaba, pero ya ha llegado un momento que la gente está tan saturada y está tan quemada del tema que ya empezaron a hacer botellones no sé dónde, a los horarios que no correspondían. Y yo por lo que tengo, bueno, básicamente por tu canal y por algunos otros que había visto, en Vietnam en el momento que la pandemia se activa, la gente inmediatamente hizo como un escudo entre todos. Dijeron, vale, todos, alguna oveja por ahí, pero en general la gente se ha portado como muy estricta y dice, vale, queremos salir de esto y por eso Vietnam lo ha sorteado bastante bien, por lo que tengo entendido.
Yo creo que sí, a ver, hay gente que se lo salta un poco y hay gente que, por ejemplo, pues ahora mismo los Viajoys, o sea, el sitio de ver cerveza están cerrados y los sitios de spa y cosas así, diferentes sitios están cerrados en este momento porque tenemos un brote y ves que sí, estas cosas muchas veces se siguen haciendo medio a escondidas, ¿vale? Pasas por delante y ves que están dentro, se están tomando algo o que el sitio del spa está con el cierre medio echado, claro, y al final pues es que están haciendo, ¿sabes? Están dando algunos servicios, pero en general hay mucha concienciación y eso es lo más importante, que haya cuatro locos que haga que se pasen, salten las normas, es algo que sabes que va a ocurrir. Pero la realidad es que, por ejemplo, a día de hoy, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hace una semana estaba dando un paseo con una persona, con una amiga, y joder, estábamos en una calle grande en la cual no había personas a nuestro alrededor, con lo cual estábamos manteniendo distancia de seguridad con la gente a nuestro alrededor. Pero una señora nos vio de lejos y nos dijo, como poneros la mascarilla, ¿sabes? Pero con buen rollo, o sea, no te lo dijo en plan, tú, delincuente, ponte... No, 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 nos lo dijo como diciendo, ay, es que no se habrán dado cuenta, o sea, se les habrá pasado. Y es algo que, pues, ¿no? Pues si la gente en sí por la calle está dispuesta a decirle a un extraño que siga las normas de seguridad, por favor, con muy buen tono, eso significa que, joder, pues socialmente esto se puede manejar mucho mejor, porque la sociedad se está autorregulando. También ocurre que yo creo que en España la gente depende mucho de la autoridad. O sea, si la policía te puede poner una multa, ahí reaccionas. Si la gente, o sea, si ves que hay un peligro real de que te tiene consecuencias negativas para ti, ahí pues dices, joder, venga, va, pues voy a seguir la norma porque si no me la van a liar. Pero en Claro. Vietnam, el papel de la policía es bastante más secundario en la vida de la gente. En Vietnam la gente generalmente intenta resolver los problemas por sí misma. O sea, si hay una pelea, la gente no va a llamar a la policía. La gente va a actuar, pues separando o lo que sea. Si hay, no sé, es como en muchísimas situaciones en las cuales en España llamarías a la policía, aquí la gente actúa de manera individual para resolver el problema. Y a veces la policía me parece. Ujú. No, continúa. No, no, pero yo tengo la Es, impresión. es algo interesante, la verdad. O sea, es algo que a mí, o sea, yo por ejemplo, para que te hagas una idea, yo en mi callejuela a veces sale un agujero en la calle. O sea, en plan, imagínate que se rompe la calle. La gente no espera a que el gobierno se dé cuenta y venga a arreglarlo. Ves que la gente de las casas de alrededor de donde ha salido el agujero, pues ponen cemento, lo arreglan y ya está, ¿sabes? O sea, te quiero decir, Uy, aquí, la, aquí. la gente es proactiva en ese sentido. Igualmente, en el otro lado de la moneda, la gente siente el espacio público como suyo, no como público. Entonces, si quieren hacer una boda, cortar la calle, ponen una señal, hay una boda y a tomar por culo, ¿sabes? Y ya está. O un funeral, o me apetece poner plantas en frente de mi casa o montar unos cuantos bonsáis en este lado de la calle y lo monto y ya está. Y nadie me viene a tocar las narices. O sea, ahí hay como ese doble. La moneda tiene dos lados. Pero yo te cuento, por ejemplo, el caso de mi amiga y su escuela. O sea, imagínate, ella tenía un piso que, pongamos, no sé, era 50 metros cuadrados, no sé, era bastante grande el piso, bastante grande. Y que cada piso, y ella, la escuela, la empezó en una habitación del piso, porque antes las otras habitaciones estaba una de su hermano, otra, unas chicas que estudiantes y no sé qué. Y ahora la chica está, por ejemplo, en un año y medio o menos. Ahora el piso completo es la escuela, Ujú. todo el piso es la escuela, ya no vive ahí, ella vive muy, muy cerca, vive en una zona que se llama Green Star, que yo no sé si te suena, es una zona nueva, básicamente, no me acuerdo exactamente cómo se llama, porque tú sabes que en Vietnam los nombres de las cosas son bastante complicados de descifrar, pero a mí me llamó la atención ese cambio que ha tenido, ver ese cambio y lo único que, lo que pude haber colaborado o pudimos haber colaborado fue sencillamente enseñarles otros métodos. Son gente curiosa, que tienen ganas de aprender cómo hacer mejor las cosas, y tú a veces tienes que explicarles, por ejemplo, ellos tienen la costumbre de cuando les enseñan inglés a los niños, a veces les corrigen mucho en vietnamita
tú les dices, no, usa más el inglés, no tanto vietnamita y cosas así, pero te lo aprenden, todo lo que les sienta de provecho lo aprenden y tienen lo que dices tú, eso de que como sentir el espacio público suyo y tener una conciencia colectiva muy grande. O sea, tienen su parte individual, su parte familiar, su individuo, pero yo quizás influirá la historia. De hecho, ahora venía en el tren de vuelta a casa leyendo un libro precisamente sobre la historia moderna de Vietnam, la guerra, los franceses y todo eso, y hablaba de ese sentimiento de aglutinarse cuando tocaba y se convertían en una cosa que era invencible. O sea, no importaba cuántos cayeran, y tienen yo creo que eso lo tienen marcado en el carácter. Decir, mira, podemos ser invencibles si queremos, si nos juntamos, pero también nos divertimos, cosa que a otros países quizás les falta. O tienen conciencia individual y colectiva bien balanceada. Puede ser. Aquí sí, sí. A ver, por una parte, con el tema de la familia del individuo, pues, a ver, o sea, la comunidad del individuo, yo creo que la comunidad es más importante que el individuo aquí en Vietnam. La gente cada vez mira más por sí misma, pero porque hay una influencia occidental importante, pero es cierto que los valores tradicionales es que la comunidad es más importante que el individuo, que la familia es más importante que el individuo, que la empresa es más importante que el individuo y que el país es más importante que el individuo. Y eso entronca con la cultura tradicional de Asia y China. Y eso también entronca con el comunismo, en el sentido de que muchos dicen que los vietnamitas eran comunistas antes de ser comunistas. Bueno, es que es parte de la cultura, es parte de cómo se ve, de la cosmovisión de este lugar. Y, y es cierto, o sea, es cierto. Y ves que pues mucha gente, por ejemplo, si la familia le dice no hagas tal, la gente no lo hace. O sea, a lo mejor tiene 22, 23, 25 años y el padre le dice, no, no, hoy no salgas porque está lloviendo y encima hay COVID, o sea que hoy no sales a la calle. Y la persona dice, me cago en la leche, tengo que cancelar mi Yo plan. lo O sea, es explicabas un como, día, lo contabas un día en uno de tus directos, si no me equivoco, donde alguien te preguntaba, porque típico para mucha gente de Occidente le llama la atención porque las chicas son muy monas o porque, entre comillas, odio esta definición de decir exótico porque es diferente, porque yo le digo en Asia el exótico eres tú. Les digo siempre a la gente el exótico. Les digo, y entonces, por ejemplo, cuando hablabas por ejemplo, que ahí existe mucho el tema de que tú te casas con la familia, que el tema de si cometes algo, sales un poco una infidelidad o haces algo que no debes, la sociedad misma te castiga. Ya no es como aquí que te haces el tonto, o Japón que tiene una vida en blanco y otra en negro, completamente diferente. Entonces ahí está como todo fusionado realmente. No hay un yin y un yang, sino que está todo metido en la misma, dentro de lo mismo. Esa es la impresión que tengo. Ojo, puede estar equivocado. yo creo que hay dos partes. Una es la parte que se ve y otra es la parte que no se ve. O sea, también te digo que en ese sentido hay dos partes y creo que es bastante. O sea, yo creo que cada vez lo veo más. Em, por ejemplo, diría que pues, si mirar a Japón, pues hay mucha infidelidad. O sea, la familia es muy importante y hay muchísimo menos divorcios que lo que puede haber en cualquier país occidental, pero yo sospecho que hay muchas más infidelidades también. Y, por ejemplo, hay mucha prostitución en tema, pues con los locales de masaje erótico y todo eso, es algo que dices, está mucho más presente que lo que puede ser en otros países. Sí, Y puede eso, ser. y eso obviamente se hace con secretismo, en el sentido de que no está bien visto ir a un sitio de este tipo de masajes. Pero si existen tantos, es porque habrá clientes. Hay demanda, ¿no? Si hay ofertas porque hay Claro. demanda, claro. También se ve con la gente joven y tal, que joder, yo creo que la gente joven está intentando jugar con dos barajas. Por una parte, de cara a los padres, tienen que mostrar que son hijos modélicos y que siguen las normas y que son, yo qué sé, que son lo que se espera de ellos desde un punto de vista tradicional. Pero por otra parte, joder, pues ven las películas, están en el mundo, están en el siglo XXI y pues, por ejemplo, la gente pierde la virginidad cada vez antes, tiene parejas cada vez antes. Es mucho más común que haya varias parejas en la vida de la gente. Cuanto antes tenías una pareja, te casas. O sea, un poco pasa como en España, o podría pasar me imagino que en Latinoamérica sería igual. De manera tradicional,
en contraste con lo que pasa actualmente, que, joder, es un mundo mucho más abierto a día de Claro, hoy. y supongo que para los extranjeros debe ser un poco más difícil adaptarse, pero este tipo de cosas son como que a lo mejor a la manera latinoamericana o a la manera hispana puede ser un poco, no sé, sobre todo porque si te vas a vivir a un país y no vas con tu pareja o no vas con ningún plan y te puede pasar que conoces a alguien, porque les pasa, te ha pasado a ti o le pasa a otra gente, y después te encuentras con que tienes que adaptarte a la cultura. No puedes esperar que la cultura se adapte a ti. Yo lo veo así. A ver, hay dos partes. Por una parte, yo creo que siempre vas a buscar conocer a alguien que esté un poco abierto de mente, en el sentido de que no sea una persona puramente, o sea, si eres un extranjero no puedes buscar una persona puramente vietnamita que vaya a mirar la vida estrictamente desde un punto de vista vietnamita tradicional. Entonces, en ese sentido, a ver, claro, pues te tienes que adaptar, pero la otra persona también se tiene que adaptar. Y el tema de la familia es un tema que cada familia es diferente también, ¿eh? Hay, por ejemplo, a ver, también te digo que yo ahora mismo estoy soltero, que ahora mismo hemos roto, Oh, pero, qué pero te digo que su familia, por ejemplo, a mí no me tuvo ningún rechazo. O sea, me trataron muy bien desde un primer momento y no me vieron mal. Entonces, en ese sentido, yo creo que depende mucho de la familia. Tienes que darles fiabilidad, en el sentido de que no tienen que, o sea, tienen que tener confianza en ti. Tienen que verte como una persona que puede ser una persona que va a tratar bien a su hijo o su hija y Mm, tienes que ganarte su confianza, básicamente. claro. Y no se trata, o sea, no se trata de que de que tengas cierto número de características, pero no, simplemente que vean que eres una buena persona, que vas a tratar a su hijo o hija con cariño, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo que es lo más importante. Que después habrá familias de todo. Después habrá familias desde muy estrictas que quieren que se case con tal tipo de persona, con tal tipo de familia, con tal tipo, no sé. Y después habrá gente pues mucho más libre que diga, bueno, que haga lo que quiera, me da igual. Pero es cierto que la familia tiene un peso importante. ¿Sabes que había alguien que hace un rato que había alguien que ha hecho una pregunta y estábamos ahí en plena Ah, sí, conversación? Yo sí. puse una pregunta, para a ver si no la pude ver bien, para saber salir de dudas, a ver, para que no se quede con Preguntó, la duda. bueno, se ha ido, se ha ido, pero vamos a responderle por si vuelve o por si se lo ven más tarde. Preguntó si hay racismo en Vietnam y después dijo, respóndeme a la pregunta. Y dije un segundo, pero nunca volvimos. Es Eh, una orden. la pregunta era, ¿hay racismo en Vietnam? Eh, bueno, no sé, ¿tú tienes alguna opinión acerca de este tema? Acerca del racismo A en ver, Vietnam. yo uso muchas veces como país referente de Asia Japón. Japón es un país muy racista, por ejemplo, donde el hecho de ser extranjero ya te convierte en ciudadano de segunda categoría. Por mucho que te cases allí, si tienes hijos mestizos, si tienes... a mí Japón es un país que me encanta, lo adoro, tengo amigos que gente que... Pero precisamente porque son gente muy abierta de mente, lo cual no simboliza que sean como el resto. En Vietnam yo nunca tuve esa sensación de sentirme... Hay gente que te ve porque eres diferente, porque no están acostumbrados a ver extranjeros, pero no me da, me dio una impresión de que es como mucho más relajado que China o Japón o Corea incluso. Me dio mucha más esa sensación de que si yo, por ejemplo, no tuviera pareja española y por algún motivo de trabajo estuviera viviendo allí y se diera el caso que conociera una chica de ahí, aparte de las diferencias culturales, no me sentiría rechazado. Tampoco me sentiría rechazado con los amigos. De hecho, tengo una experiencia que no tiene nada que ver ni con parejas ni nada. Estaba en Hue, me acuerdo, con mi pareja íbamos caminando por la noche, habíamos visto unos conciertos, una especie de festival de rock o algo por el estilo, que yo siempre trato de ir a ver música, donde cada país que visito, música en directo. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que por la noche hay un río, que es como, no me acuerdo cómo se llama el río, y los chicos se ponen con sus guitarras, con sus karaokes, con sus historias, y la gente te invitaba a venir con ellos, a pesar de que no te ibas a entender, porque no todo el mundo habla inglés, no todo el mundo, y español menos, pero había una sensación de que la gente ven, hombre, y te sientes muy bienvenido. Y eso es cosa que yo creo que a la larga, Barcelona es una ciudad donde es muy fácil conocer gente de todo el mundo, pero sí que te da la sensación de que cada vez hay más desconfianza, porque te puede alguien que te puede pispar la cartera, o porque puede haber ese tipo de cosas. Allí en Vietnam yo me sentía como que te invitan a una cerveza, te invitan, quédate con nosotros, y era una sensación de como, wow, la vida es esto, ¿no? Es un poco así, te ríes, te lo tomas un poco
pero yo nunca me he sentido rechazado en ningún sitio de Asia, pero particularmente donde más bienvenido te sientes en lugares como Vietnam. Tailandia, pero Tailandia está demasiado civilizado. Te voy a dar mi opinión. Creo que los vietnamitas son racistas, pero te voy a explicar por qué. Creo que, Cuéntame. por ejemplo, el hecho de ser occidentales nos procura un trato de favor. Y ya está, de primeras. O sea, es como que por el hecho de ser occidentales nos van a tratar mejor que lo que tratan a compatriotas suyos de otros lugares del país. Para darte un ejemplo, ¿eh? O sea, si vas a Ho Chi Minh, no sé, si estás en Vietnam como persona occidental caucásica, la gente de primeras va a mostrar su mejor cara, va a mostrar contenta de verte, porque en su mente tu país es un país superior y estás aquí en Vietnam y ellos te quieren acoger, etcétera, etcétera. Si fuera una persona de otro país asiático, les tratarían más normal. No les harían tan, o sea, no sería tan, la bienvenida no sería tan grande. De hecho, a la gente en Vietnam, si eres de algún país occidental, tienes un sueldo. Pero, por ejemplo, hay algunos profesores que vienen de Filipinas y su sueldo es más bajo por el hecho de ser de Filipinas, teniendo cualificaciones similares. O incluso superiores. O incluso superiores, exactamente. Entonces, es cierto que tienen que competir con los sueldos que se cobrarían en un país occidental para los occidentales y con los sueldos que se cobrarían en Filipinas para los filipinos. Es decir, el Claro. sueldo de Filipinas es más bajo, con lo cual, pues el venir a Vietnam compensa a partir de tal sueldo, mientras que para un occidental, pues es un sueldo más alto. Pero en sí, hay ese tipo de racismo. Y por otra parte, en el mundo de la enseñanza de inglés incluso hay personas de raza negra o de raza asiática. No sé si estoy utilizando los términos de manera correcta, pero bueno, sabéis lo que quiero decir. Que a lo mejor han nacido y vivido toda su vida en un país de habla inglesa, con lo cual hablan inglés como son nativos del inglés, o sea, son hablantes nativos. Pero como físicamente no encajan en la apariencia que muchos, por ejemplo, centros de inglés buscan, pues se las ven y se las desean para encontrar trabajo. Y hay veces que a lo mejor un europeo, tipo un francés, un español, un alemán, que se vea blanquito, va a tener más oportunidades y mejor sueldo que una persona de otra raza que provenga de un país donde el inglés se habla de manera nativa. Son nativos, digo. Sí, en sí es algo muy injusto. Claro, no es muy injusto, pero fíjate que una de las cosas, ya vamos a detalles más sencillos, es el tema con la piel clara. Me acuerdo que típico cuando viajas, para evitar el sol y todo eso, te encuentras que las cremas solares o incluso la crema para la cara, como la crema Nivea o esta que puedes comprar en cualquier tienda aquí en España, te encuentras, o en Latinoamérica, y una de las cosas más graciosas es que las cremas, me acuerdo de pillar una crema que la compró mi pareja, y esta crema venía con blanqueador, o sea, no era para evitar el sol, sino que la crema venía para que tu piel se viera más blanca. Y digo, ¿para qué? Si yo soy bastante blanco, ¿para qué quiero verme más blanco? Al Mira, contrario. ¿ves lo que pone aquí? Extra white. Extra guay. Pone repara y protege. Entonces, esta crema yo me quemé el otro día y bueno, pues ponía, o sea, yo me quedé con la segunda parte, ¿no? Repara y protege. Pero extra white. Yo decía, claro, yo quiero estar extra white porque me he quemado, dame white, ¿sabes? Ponme de vuelta en mi piel porque estaba rojo como un tomate. Pero sí, es algo. Después tienen como prejuicios raciales, en el sentido de que es algo curioso porque piensan que, claro, si quieres aprender inglés, necesitas a un blanco. Si quieres aprender yoga, necesitas a un indio, ¿vale? Este tipo Entonces, total. entonces Este tópico. vas al gimnasio y ves que la mayoría de profesores de yoga y de zumba vienen de India. A ver, es verdad que el yoga se inició allí, joder, pero habrá profesores de yoga que sean la leche de todos los países. Y hay profesores de yoga vietnamitas que también son la leche. Pues un montón de indios. Hay muchos estereotipos. A ver, racistas no son racistas como lo pueden ser en España a veces, que es como un racismo de mala idea. Es decir, ¿sabes? Un racismo de sentirte superior. Pero sí que hay un racismo de estereotipos muy, muy marcados.
Pero, por ejemplo, el otro día hablaba con las chicas de la escuela y me preguntaban en cuántos países he estado. Yo he estado en casi 20 países del mundo, por decirlo, o más. No sé exactamente. La cosa es que yo le he preguntado, ¿y tú has salido de Vietnam? Y tú te empiezas a dar cuenta que los vietnamitas en general no han salido mucho de su país. Como Cierto, mucho han sí. ido algunos, ¿no? Esta gente que es básicamente mano de obra barata para Japón o para Corea, la gente que como mucho va a Camboya o Tailandia, siempre se mueven en un área muy cercana. Entonces los vietnamitas, aquí en España, de hecho, la cantidad de vietnamitas es muy pequeña. En Francia hay más porque por el tema de la colonización, en Estados Unidos también hay muchos, o sea, de hecho, yo lo mejor que he comido en Estados Unidos fue un pho en un restaurante vietnamita auténtico porque no me gustaba la comida americana. Entonces, en general en el sudeste asiático, quizá por el nivel económico, que aproveche, por el nivel económico en general es muy bajo comparado o que necesitan visados que a lo mejor para venir a la Unión Europea no pueden acceder. Entonces, aún a ellos les falta ver el mundo y el mundo está yendo hacia ellos y todavía tienen ideas muy preconcebidas porque no han podido comprobarlo todo en sitio, no han podido ir a Francia, no han podido ir a Alemania o a Estados Unidos, no tienen tantos referentes de vida. Entonces, por eso creo que tienen tanto estereotipo, tanto tópico. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que no es, o sea, no es tanto como, no es una mala idea. Yo creo que No, no, este tipo de cosas no es una mala idea. De hecho, ves que los vietnamitas muchas veces en ese sentido es como que no tienen filtro. En el sentido de que, por ejemplo, en Europa somos muy conscientes de que el racismo es malo. A ver, la mayoría de la gente, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente decente sí. Eh, pero aquí, sí, a lo mejor, joder, pues te dicen, claro, tú es que tienes que hablar inglés. O sea, te dicen, y en España no se habla inglés como primera, a veces a mí me lo han preguntado, ¿en España no se habla inglés como primera lengua? Y dices, joder, chaval. no, otro idioma. No, y también a la gente le digo, no, en España hay otros idiomas además del español y todo eso. ¿Y cómo ven a España? Y realmente, porque a mí nunca me lo preguntaron directamente. Me preguntaban por la comida o por la música, pero no me decían, oye, mira, por ejemplo, en Japón, la España es el país de la pasión, con un rótulo así de grande. Igual que en Corea y en China. Para ellos eso es, el flamenco, toro, paella, sangría y tópicos totales. Pero en Vietnam no sé si saben mucho de España. No creo que lo tengan, no creo que sepan mucho. Yo, Sí. hasta donde yo he visto, saben de Madrid y de Barcelona, eso sí. O sea, cuando dices de Taibañá, o sea, España en vietnamita se dice Taibañá, y te preguntan y dices, ¿de dónde eres? De Taibañá, y a veces te dicen, oh, Madrid, oh, Barcelona. De hecho, ayer me pasó una cosa muy graciosa, que cogí un mototaxi de estos por la calle, ¿no? Entonces, tú coges con la aplicación de Grab, Sí, el sí. tío me dio el nombre y dijo, Alberto Ramos, Alberto Ramos, Sergio Ramos, y, pues, en Del plan, Madrid, que este el es tío del Madrid. sabía, que el tío sabía, había escuchado Ramos en alguna parte, ¿no? Pero Entonces, pensaba que a lo mejor eras primo de Sergio Ramos o algo por el estilo. pues a lo mejor no sé, pero como que le hizo gracia, ¿no? Le hizo gracia y dijo, Real Madrid, la verdad. Entonces, fue gracioso. Entonces, o sea, son conscientes del Real Madrid y el Barcelona. Después, son conscientes muchos son conscientes de los toros, porque es algo como llamativo, ¿no? Es algo que, joder, pues imagínate que en el colegio hay una unidad que sea de otros países, pues el tema de los toros yo creo que es algo jugoso, en plan, mira, este país tiene esta ceremonia con el tema de los toros, ¿no? Pero no saben muy bien exactamente lo que ocurre, saben, o sea, yo creo que saben que jugamos con los toros, pero cuando yo les contaba, no, y al final sale un tío y les clava una espada y se los carga, se quedan como, ¿en serio? Y yo, sí, sí, no son conscientes exactamente de todos los detalles de los toros, pero han oído hablar, han oído campanas. Y por otra parte, en el instituto estudian al Quijote. Estudian, ¿sabes? Que esa referencia la tienen, esa referencia literaria, que es interesante, porque, joder, yo no, o sea, no sé, yo no me esperaba que en Asia estudiaran al Quijote y supieran, o sea, no sé que lo estudiarán de pasada, me imagino, pero, joder, pues se tienen que leer en el libro, pues le viene un fragmento, ¿no? Una historia con el tema de los molinos, ¿no? Lo típico la típica escena, ¿no? La típica parte del Quijote que siempre está en los libros de texto. Y dices, joder, pues qué raro, ¿no? Entonces tienen referencias, pero no tienen muchas referencias, no es que nos conozcan mucho. Nosotros tampoco tenemos muchas sobre Vietnam. O sea, toda la gente dice Vietnam, se imagina la guerra, el Vietcong y que todo el mundo. Yo nunca me acuerdo cómo se llama el sombrerito este y que todo el mundo va con el sombrerito, o sea, y con el Lao Dai. O sea, no. Como que se imaginan que todo muy, muy estereotipado.
y piensan, no, esta gente son chinos o hablan como los chinos, tienen una clase no, aquí en España la gente en general no sabe ni siquiera, mucha gente conoce la comida vietnamita, que aquí en España hay algunos restaurantes vietnamitas que lógicamente no son tantos como los chinos o como los japos regidos por chinos. Entonces, en general, es un país del que sabemos poco. Yo sabía algo porque a mí me gusta mucho Asia, me gusta la historia de Asia, pero encuentro que no había leído, probablemente sé más ahora que he estado y que me he dedicado a leer e investigar. Siempre estoy viendo documentales, a la gente de Vietnam que conozco les pregunto, pero en general es un país del que no sabemos mucho aquí en Europa. A ver, es un país relativamente pequeño en comparación con otros países del mundo, en plan, pues, por ejemplo, India, China, son países muchísimo más grandes, ¿no? Yo qué sé, tiene sentido. Es un país relativamente pequeño y que en sí, a no ser que tengas algún tema aquí, no tiene por qué causarte interés. Por ejemplo, en Japón tenemos un montón de cultura que ¿sabes? Tenemos el Dragon Ball, el Doraemon, tenemos un montón de cosas que conocemos de Japón sin haber estado en Japón, sin haber realmente estudiado japonés ni estar interesados particularmente. Pero son referencias culturales. China es un país inmenso, o sea, hay países que son más famosos, ¿no? Que reciben más atención que otros. Y Vietnam no es uno de los más famosos, sobre todo en la actualidad. La guerra de Vietnam, joder, yo creo que hay un submundo de gente mega interesada en ese tema. Yo me he sorprendido mucho porque no solamente son las películas y tal, sino que te metes en Facebook y comparas el tamaño de los grupos sobre Vietnam actual con el tamaño de los grupos sobre la historia de Vietnam y la guerra de Vietnam, sobre todo, y es noche y día. O sea, hay muchísima gente en el mundo metida o sea, que estudia la guerra de Vietnam, que se sabe las armas, que tiene interés en las estrategias que se siguieron en la guerra, la tal batalla, cual batalla, no sé qué, tal año, es como que se pierden en los detalles, ¿no? Y Claro. eso es muy popular a día de hoy, es muy popular. Pero, pero fíjate que yo me acuerdo que cuando estuve en Ho Chi Minh, que era ya la última parada de Vietnam, fui al museo este de la guerra de Vietnam, aparte impacta mucho, es muy duro de ver y todo, y había una cantidad de norteamericanos brutal, Sí, tremenda. Incluso había hasta había un grupo de veteranos de la guerra, porque yo sé que después de todo lo que ha pasado y todo eso, se ha intentado como que reparar la relación entre ambos países, y hay mucha colaboración, y Estados Unidos se ha intentado un poco no quedar tan de malo, porque lo que hicieron fue bastante potente. Y el museo es duro, pero porque la guerra es terrible, es una cosa, no hay guerra buena, ni hay guerra justa, yo creo tampoco. Pero yo una cosa sí que noto de los vietnamitas, y eso ya es una cosa más, no es política nada en absoluto, pero yo sí que noto que el hecho de haber un país que ha ido echando a sus enemigos o los invasores o gente que ha intentado decirles cómo tenían que vivir, siempre siendo un país humilde, con pocos recursos, a ellos les da una sensación de orgullo muy grande, ¿no? Ha echado a los chinos, a los franceses, a los norteamericanos, haber derrotado a esta gente con 4 palos y mientras los otros tenían tanques y aviones, yo creo que influye en el carácter de la gente también. cierto, yo creo que es una de las razones por las cuales el Partido Comunista de Vietnam es un partido que no necesita reprimir para recibir apoyo popular. Es verdad que tiene una labor de propaganda muy importante y es como que ellos han escrito la historia, que escriben, que leen los chavales en el colegio, por supuesto, pero la realidad es que la gente es consciente de que si Vietnam es un país independiente, es gracias a que ese Partido Comunista fue una herramienta para echar a los franceses primero y después a los estadounidenses. Y en ese sentido hay para la gente hay mucho orgullo de sentirse. Y además, o sea, yo le he hablado con algún vietnamita joven que te dice, somos un país muy acogedor y muy amigable, pero siempre entre iguales. O sea, que no Claro. nos vengan a tocar los cojones. Hombre, a mí me parece un buen Pero concepto. totalmente, ¿sabes? Te quiero decir, es que a nadie le mola que le vayan ahí a intentar conquistar ni ¿sabes? Claro, pero yo notaba no lo notaba como que mucho. Y un día que estaba ahí por Bangkok o por esa zona, me acuerdo que fuimos a hacer un viaje como en bote o hacia remo, no me acuerdo exactamente, y el señor el que llevaba el bote, él cantaba canciones comunistas. Me acuerdo, íbamos en el bote y te iba explicando cosas y todo esto, y en un momento cantaba canciones que yo después las he escuchado como las canciones, himnos
de la guerra o canciones en favor de Ho Chi Minh. Y yo le pregunté por qué. Me dijo, no, porque yo me siento orgulloso de mi país, dijo. Y en cambio en España o en Europa, pronunciarse como nacionalista te puede dar una perspectiva como muy, muy tóxica de porque que eres un fascista o que, o que te vas al otro extremo. En cambio, ahí en Vietnam era una cosa que ya ni siquiera tiene que ver con la política o con llevar la bandera. Ayer era una cosa como decir, somos un país humilde pero esforzado y orgulloso. O sea, O sea, yo también creo que cada país, pero eso es una cuestión ya muy filosófica, ¿no? Pero yo creo que cada país, en cada país el nacionalismo se asocia con una imagen o con una idea de sí mismo. Por ejemplo, en Irlanda son muy nacionalistas. ¿Por qué? Porque son nacionalistas porque han sido un país que ha formado parte del Reino Unido hasta que se fue de Reino Unido. Y en ese sentido, el himno de Irlanda es un himno del guerrero que libera el país y cosas del estilo. O sea, es un país que ha sido amenazado, cuya integridad ha sido amenazada por poderes extranjeros y que el hecho de ser independientes y de tener una bandera, pues les hace sentir muy orgullosos. Y después hay países que más bien su imagen se asocia con un país que domina a otros. Y claro. este sería un ejemplo de la mayoría de países imperialistas que han tenido, la mayoría de países que han tenido imperios en el pasado, la idea de la bandera se trata de ser un país grande, importante, que domina, que, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Reino Unido es un ejemplo de esto, España es un ejemplo de esto, por ejemplo, el tema de la gente que lleva banderitas con la tal, ¿sabes? Son gente que en general esa imagen asociada no es tanto de me siento orgulloso de ser un país libre de la represión de otros después de haber sufrido tanto en la historia, sino más bien de decir tengo mucha honra porque soy español y somos la hostia, ¿no? Correcto. Entonces, es una actitud diferente. Entonces yo creo que es por eso. Yo no noté no noté tan tóxico como en otros sitios. De hecho, yo siempre, con el clima un poco político que había en España en los últimos años, yo siempre uso la frase esta de Schopenhauer que dice que todo individuo, o sea, que critica el nacionalismo, cuando dice todo imbécil execrable que no tiene como nada más de que sentirse orgulloso del mundo, que en el país donde ha nacido por casualidad, digámoslo así, o cosas así. Pero en realidad ahí lo que notaba en Vietnam era otra cosa. Notaba una cosa mucho menos confrontacional. Aquí sí hay gente que se siente española y que muy bien. Hay gente que piensa que eso es un arma arrojadiza. Y yo no Claro, vi esas. Yo te digo, hay gente que se siente para, también, tú sabes, la para gente que es nada. independentista, la gente que Claro. es galleguista, la gente no sé, la gente del País Vasco, todo eso. Y hay gente que lo lleva bien y no, pero a nosotros nos gusta más pelear con eso. Las sociedades latinas, europeas y todo nos gusta mucho más pelear por ello. En cambio, yo supongo, no sé cómo se llevarán los vietnamitas con los camboyanos o con los laotianos, no sé cómo se llevarán actualmente con ellos, pero Eso es no otro me tema dan. interesante. Pero es cierto, a ver, es cierto que los vietnamitas, el tema de su bandera y el tema de su nacionalismo, no es algo que, no es algo que sea para fastidiar a otros ni que sea para reprimir a nadie. Em, ¿Qué iba a decir yo? Sí, los vietnamitas, por ejemplo, los ves habitualmente con banderas de Estados Unidos en la camiseta, en los pantalones, o sea, no es que, o sea, no tienen resentimiento para nada, ni tienen confrontación no quieren tener confrontación con nadie, quieren tener buen rollo con todo el mundo y de hecho Vietnam a nivel internacional es algo, a ver, es algo que, bueno, es positivo y negativo al mismo tiempo, pero el hecho de que el Partido Comunista, más o menos, sea el que sea la voz principal del país, dentro de los medios de comunicación, etcétera, hace que la gente no tenga confrontaciones ni hacia gente, ni hacia minorías, ni hacia otros países. O sea, a ver, el gobierno de Vietnam a veces sí que le mete un poco de caña a China por el tema del conflicto con las islas y tal, pero en general el gobierno de Vietnam o sea, Vietnam es un país cuyo gobierno tiene un perfil bastante bajo y a nivel internacional intenta tener buen rollo con todo el mundo, con lo cual la gente eso es lo que recibe. El gobierno de Vietnam no está intentando reprimir a nadie dentro del país, con lo cual eso es lo que la gente recibe. Y eso es algo importante, mientras que en España la gente trata de sacar votos y apoyos a través del odio y a través de la confrontación, y a través de hacerle el feo al otro, y a través de cortarle las alas al otro, y a través de hacer, o sea, de ser un poco
como un niño pequeño, en el sentido de, joder, pues es que a los niños les enseña, nos estamos yendo mucho del tema de Vietnam, pero a los niños en la vida se les enseña a cooperar, a trabajar juntos. En el colegio se les dice, mira, sois diferentes, pero tenéis que trabajar juntos, y os tenéis que entender, y os tenéis que respetar. Y no podéis estar peleándoos todo el puñetero día. Tenéis que poner a un lado las diferencias, centraros en lo que os une y intentar conseguir objetivos. Y eso es lo que hacen los niños en el colegio, lo que hace la gente en las empresas, lo que hace la gente en todas partes, pero en la política no. Y es una pena. Pero yo no creo que no te ha sido realmente tanto el tema de Vietnam, porque, porque realmente si lo enlazas, va a dar con cómo funciona la sociedad allí. A mí por eso me sorprendió un poco esa sensación de cohesión social que hay. O sea, es como no es enfrentamiento ya porque yo pienso diferente, tengo que cargar contra ti. Entonces, a mí no me parece un gran, o sea, a mí me pareció mucho esa sensación de que con la gente de Vietnam tú te ponías a hablar, ¿sabes? Y a lo mejor ellos tienen una, como dices tú, tienen a veces ni siquiera son tan conscientes de ciertas cosas, de los estereotipos o del tema racial y todo. Pero incluso cuando te dicen ese tipo de cosas tampoco lo dicen con maldad. O sea, No, 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 o no. como dices tú, o el filtro, el no filtro que tienen, que a lo mejor, por ejemplo, yo cuando me sucedió que cuando estuve en Vietnam había ganado algo de peso por las comidas y todo. Sí, muy bien, pero Y te deberías decían, bajar de está gordito, ¿eh? peso. ¿Ah? ¿Mm? Y te ¿Mm? decían, ¿qué? Está gordito, ¿eh? Tal. Sí, 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 sí. sí, sí. Aquí te No me dicen, sorprende. no te enfadas. Eh, No me pero sorprende. ¿O te alguna vez te han cogido el pelo y te han dicho, ¿y ese pelo qué? No, no, a mí me tocan el pelo constantemente. En plan, voy al mercado, me ve a alguien con el pelo, hay una persona, me doy la vuelta y hay una señora así mayor tocándome el pelo, mirándolo así como diciendo, este tío, ¿esto qué es? ¿Sabes? Como con mucha curiosidad. Y después, pues, yo qué sé, a mí me ha pasado de estar en una tienda y decir, tienda para gordos, ¿sabes? O sea, es que lo ponen vietnamita. Ropa para gordos, ¿sabes? No, gordos es, bueno, veo, pero esa palabra significa gordo, ¿sabes? Significa, puedes verlo como grande y tal, pero en el fondo es como Vale. que significa, y de verme ahí en la calle la mujer decirme, venga, métete, vente para acá, que tenemos ropa para ti. Y digo, hija puta. Eh, No, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, después, aquí diría tallas grandes o diría así como sí, 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 sí. mucho más educado, mucho más así diplomático. A veces esa falta de diplomacia que tienen, pero es que a la larga te das cuenta que no es malicioso. No, yo qué No sé, va- es como que hay otras cosas, ¿no? En plan, por ejemplo, en Vietnam, el levantar la voz a alguien está mucho mejor visto que en España. Bueno, Pero en Vietnam, el llamar a alguien gordo, ¿mm? ¿sabes? No es que le llame gordo, es que lo dices de buen rollo, en plan, que está gordito, tal, no sé qué, pero no te lo dicen como para ofenderte tampoco, ¿sabes? Es como, de hecho, No. yo conozco una chica que tuvo, o sea, se pilló un mosqueo que alucinas porque en el gimnasio uno de los entrenadores se reía de ella. Decía, mira, nada, está gordita, no sé qué, tal. Pero así o sea, claro, con esto decimos que no tiene filtro. Esa persona debería ser más prudente, sobre todo trabajando en un gimnasio, sobre todo trabajando Hombre, con una persona extranjera, debería haber sido más prudente. Pero claro, la mujer se sintió súper ofendida, en plan, que hijo de, ¿sabes? Este tío tiene que estar ayudándome en mi camino hacia la pérdida de peso y hacia... No me tiene que reír de mí el cabrón, claro. Y no ya, tiene que terminar la moral, digamos. Es verdad. No, pero a ellos también les llama la atención porque tienes el pelo de otro color o porque, no sé, o porque a lo mejor tienes vello aquí en el brazo y te dicen, oye, pero ¿por qué? Piensan que, porque como ellos en general no suelen tenerlo, o yo tampoco, yo en general veía que los hombres en general llevan todo mucho, casi no llevan barba, tiene muy poca o, barba y normalmente se la afeitan. claro, y tampoco el pelo largo, tampoco vi mucho pelo largo, excepto a la gente más mayor, o sí, pero no me acuerdo haber visto demasiado, como que hay un estándar como bastante limpio de belleza, sobre todo los hombres y las mujeres también, pero las chicas son más de teñirse el pelo, de maquillarse, de ir total lo más blancas posible, pero por ejemplo salirse un poquito de la norma, aparte que son bastante pequeños físicamente, incluso mucho más pequeños. A ver, por ejemplo, en Japón el de estándar metro 65. Y yo en Vietnam me acuerdo haber visto gente muy pequeñita. Yo tampoco es que sea alto, Sí, yo tampoco. sí, no, no, no. tampoco Es muy o sea, yo pequeño, al sí. lado de mi familia me veía muy alto y soy 1,68 m, ya está, tampoco soy alto para nada. Eso me llamó la atención eso. Son pequeños, sí, sí. Entonces, tú a ¿Cómo? día de hoy, entonces,
tú a día de hoy colaboras con un centro de inglés en Vietnam. ¿Trabajas para ellos Sí. habitualmente o es algo esporádico cuando tal le quieres echar una mano o cómo estás haciendo? Ahora se ha vuelto, a ver, al volver de viaje, fue una cosa que se hacía de manera más esporádica, una vez al mes o algo así, pero últimamente se está volviendo semanal porque, a ver, esta chica tuvo una idea muy buena. Ahí al principio, te digo, era todo presencial, cuando empezó lo de la pandemia, lógicamente, y se le ocurrió hacer las clases online, y ahí fue donde dentro yo. Y ellos incluso cuando por motivos pandémicos la gente no puede, cuando hay cuarentenas o restricciones, ellos continúan haciendo clases y los niños colaboran, están ahí al pie del cañón, o sea, son gente que los Están niños online. están entusiasmados, lo pasan muy bien en las clases. Entonces, pues, para ellos, a mí me lo han dicho así, esto es una medalla que me voy a colgar. Me ha dicho, cada vez que tienes, tengo más alumnos nuevos. Entonces yo voy y veo como intento ser muy cercano, no ser un profesor demasiado estricto, sino que se rían un poco, que escuchen música, que les pregunten un poco, tú les enseñas tu casa, o les enseñas, o el hecho mismo esto, yo por ejemplo mi uniforme, este es mi uniforme de trabajo. O sea, yo cuando hago clases me tengo que poner esta camiseta o la otra con la Seguro estrella. que les mola mucho. Les debe hacer mucha gracia a ellos, seguramente, porque ellos no conciben mucho lo de otros países, todavía no lo conciben, todavía no tienen esa idea. O sea, cuando me preguntaron si yo había estado en Corea del Sur, yo dije, sí, sí he estado en Corea del Sur. Me dijo, oye, ¿has ido a ver a BTS o a Black? Yo digo, no, ni sé ni quiénes son, ¿me entiendes? O porque has viajado mucho, ellos el concepto de mochilero, o el concepto de viaje a bajo coste, ellos piensan, pero tú eres rico, ¿no? Yo digo, no, no soy rico para nada. Digo, pero entonces van aprendiendo un poco y yo también voy aprendiendo porque me interesa la cultura. O sea, ya le tienes un cariño y además te encariñas más y te dices, que me encantaría poder ir allí y estar una temporada, hacer clases con ellos y todo porque como que tienes la sensación de que te quieren mucho. Yo tengo la suerte de que normalmente donde voy siempre me tratan bien, sobre todo en Asia. Yo como que en Asia tengo mucho cariño con Asia, pero en la relación Japón-Vietnam yo creo que se está estrechando cada vez más y entonces para mí es un gusto colaborar con esta gente. Lo hago ya por gusto, o sea, me pasan una pauta, yo siempre me salgo de la pauta porque le agrego más cosas, le trato de hacer más didáctica, un poco menos estricta, porque quizá el patrón educativo que tienen es mucho más de acuerdo a la educación comunista que tienen, o yo qué sé. Yo intento que sea un poco más abierto, más universal, un poco más. También ocurre que cuando los chavales están acostumbrados a dar clases con una persona de Vietnam, cuando viene un extranjero, es que es una revolución. O sea, los chavales se vuelven locos. En el sentido de que había pasado que la hermana de mi expareja, pues ella es profesora de primaria de inglés. Entonces da clases de inglés particulares en su casa, ¿vale? Entonces los fines de semana pues le vienen niños, pues le viene un grupo de 15 niños cada hora. O sea, es como que está ahí todo el día. Ves a los niños en esa clase y pues nada, están ahí corrigiendo ejercicios, no sé qué, haciendo diferentes cosas. Y me desde cuando me decía, venga, vente a hacerle algo a los chavales, venga, cántales una canción. Entonces, claro, llegaba yo y los chavales era como, oh, oh, ¿sabes? En plan, guau, este extraterrestre que acaba de aparecer aquí, ¿quién es y Claro, qué hace? ¿No? Entonces, como que es una revolución y yo creo que ese contacto es muy importante. Ese contacto sí. con alguien de otro país es muy importante. Les da una perspectiva de mundo bastante curiosa. Yo, por ejemplo, yo como soy músico, llevaba mi guitarra y estuve en otros sitios, estuve tocando ahí un poco en China, en Japón, estuve haciendo conciertos en Malasia. Hostia. Y yo no iba, y me acuerdo que yo llevaba la guitarra, yo llevaba una guitarra eléctrica, de hecho, ni siquiera una guitarra acústica, una guitarra española. Y lo más curioso es que me cogí una canción de los Beatles que se llama All Together Now, que es una canción para niños, literalmente, habla de colores, letras, es como ABC, 1, 2, 3, 4, todo muy, muy de niños, y entonces eso es una herramienta educativa, se sirvió como herramienta para que los niños aprendieran, entonces tú les haces cantar, y además están pillando conocimiento, pasándoselo bien, entonces para ellos también es bastante revolucionario, que tú vayas de ese rollo, como a pasarlo bien. Por suerte las chicas de la escuela lo han ido asimilando y tratan de que los niños se le pasan bien. O sea, los niños cuando llegaban a la escuela llegaban corriendo de felicidad. ¿Por qué? Porque seguramente en su cole lo pasaban bien, pero ahí lo pasaban, era como
una continuación de un patio de juegos, ¿sabes? Pero además aprenden, o sea, ¿qué más puedes Es verdad. pedir? A ver, y realmente, o sea, yo creo que está bastante demostrado que un chaval que para poder aprender necesita enamorarse de lo que está aprendiendo. Necesita Totalmente. sentir, necesita sentirse bien acerca de estar allí, en estar en ese lugar y estar aprendiendo lo que está aprendiendo y estar pasándoselo bien. Y que todo lo que sea enseñanza tradicional, seria y estricta, a lo mejor los chavales acaban aprobando y sacando notas. Pero de ahí a que estén aprendiendo, eso ahí va un paso, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo que el simplemente hecho de tener poder interactuar contigo tiene que ser, para muchos de ellos tiene que ser la leche. Porque, pues, realmente es una exposición cultural que a lo mejor es la primera vez que la tienen, el estar interactuando con una persona extranjera y el estar utilizando el idioma inglés como medio de comunicación. O sea, es como, yo creo que es algo con mucho valor. Yo estuve la primera vez que salí de España estuve viviendo en Irlanda del Norte y supuestamente yo estaba allí como trabajador voluntario, pero como trabajador social. O sea, no era trabajador social, pero como voluntario trabajando con jóvenes en diferentes situaciones, en niños y familias. Y yo me di cuenta que porque yo no te conocía su idioma bien, o sea, yo no sabía hablar inglés bien en esa época, joder, pues yo muchas veces me ayudaban más a mí que yo a ellos. O sea, ¿sabes? A veces que venían chavales que me venían a dar conversación en plan, mira al pobrecito este español que no sabe hablar, ¿no? Y yo me sentía mal porque decía, joder, yo estoy aquí para ayudarles a ellos, no para que me ayuden a mí. O sea, yo vengo de tener experiencia trabajando con jóvenes y, joder, es que me siento súper impotente aquí, ¿no? Y otra trabajadora de allí me dijo, mira, estos chavales, muchos no han ido a Irlanda del Sur. O sea, estamos en Irlanda del Norte, muchos no se han cogido en su vida un autobús a la República de Irlanda. Estos chavales tienen un acceso al mundo muy limitado. Y el simple hecho de que tú estés ahí, tengan que estar hablando contigo, tengan que adaptar su manera de hablar para que tú les entiendas y que estéis conversando un rato, eso es algo súper importante para ellos y es algo que Claro. tiene mucho valor. Y es verdad, y es verdad. El intercambio se produce igualmente, o sea, también es cuando el hecho de que la gente, los vietnamitas a lo mejor, o los asiáticos en general no hablen inglés, pero que tengan las ganas de compartir y que tengan ganas de enseñarte su cultura, de compartir su comida o cómo se divierten. Por ejemplo, a mí en Vietnam me pasó que me encontré con mucha gente que hablaba inglés, pero por ejemplo me pasó en Camboya, que estaba en el campo haciendo un voluntariado donde prácticamente, aparte del dueño de la escuela y un par de profes hablaban un inglés regulero, y los niños, incluso la manera del aprendizaje que tenían era muy militar, o sea, cuando llegaban a clases todos se cuadraban igual que soldados, y yo como que le dije al director, por favor, estos niños no son soldados, que se diviertan, que se rían, y cuando tú llegas a dar la clase, hay un vídeo de mi pareja, que ella sale llegando a clase, yo lo he grabado yo, y cuando ella entra al aula, los niños se vuelven locos de felicidad porque ha venido alguien con que saben que se lo van a pasar bien. Entonces, quizá nosotros en la época que íbamos al colegio, todo, para nosotros ir al colegio no significaba pasarlo bien. Ibas ahí porque tenías que, bueno, porque supone que era algo que tenías que hacer. Pero si le das esta oportunidad a los niños, además de que aprendan y lo pasen bien y que se rían y que además hagan un intercambio cultural desde temprana edad, significa que te vas a encontrar con gente en el futuro que va a ser muy abierta y no sé, y va a ser un muy buenos vietnamitas, pero realmente ciudadanos del mundo. No sé si te pasa a ti, Alberto, que ya con el tiempo ya no te sientes tanto una persona, sino que de un lugar, sino que ya eres como de todas partes, o de todo lo que aprendes, digamos así. Eso es un poco la percepción que yo tengo de mí, digamos así. Totalmente, no, no, totalmente. El hecho de tener, bueno, sobre todo de haberte adaptado a tantos lugares, implica Mm, que al final, bueno, ves la vida de manera mucho más, yo creo que más equilibrada de alguna manera, no, con más perspectiva, diría, con más perspectiva. Porque ves cómo has conocido los problemas de diferentes países y ves que no todo el mundo gira alrededor de las cosas en las que alrededor de las cuales gira tu país. O sea, claro. y, y aparte es como que, bueno, pues has aprendido otras costumbres, has aprendido incluso a adaptarte a las costumbres. O sea, sabes que
Yo sé que si voy al Reino Unido, tengo que seguir una serie de patrones de conducta y que estoy aquí en Vietnam y tengo que hacer otras cosas y que voy a España y tengo que hacer otras cosas. Y eso al final pues es como decir, bueno, pues es que estás desarrollando aspectos sociales que mucha gente nunca llega a desarrollar, porque mucha gente piensa que los suyos son los que hay y ya está, y el resto son gente rara, ¿no? Y en ese sentido yo creo que enriquece muchísimo, muchísimo. Sí, de hecho, Y sí, no lo digo, uno de los choques culturales más fuertes que tuve, por eso lo pongo tanto, fue por ejemplo haber venido de Japón, que donde todo es muy ordenado, todo muy limpio, y de un momento, de un par de horas, verte en Hanoi intentando cruzar una calle, es impactante, es muy impactante, o cómo funciona la locura de gente y todo. Para mí fue muy fuerte el choque, porque en el fondo la cultura tipo japonesa es una cultura muy fácil de adaptarse porque es muy segura en el sentido de que todo funciona de una manera muy esquematizada, pero ya eso puede llegar a ser hasta un poco aburrido. Pero cuando después te pasas a Vietnam, que es un poco caótico, pero te das cuenta que es un ballet que funciona igualmente. O sea, cruzar una calle y después te das cuenta que es difícil, pero tiene su truco, como todo. no sé, sí, esto es como, yo diría que es como cuando yo hablo de meditación y es como un caos organizado. O sea, es un poco Sí. caótico, pero sabes dónde están las cosas, sabes dónde más o menos qué tienes que hacer para hacer, yo qué sé, para hacer lo que hace todo el mundo, pero aquí la gente lo hace de manera un poco más caótica. Pero al final Bueno, todo eso tiene sus normas. Y hay veces que, por ejemplo, ves que en la carretera hay mucho caos, pero hay veces que la gente se enfada. Muy raramente, pero hay límites. Y hay límites que si la gente los traspasa, a lo mejor se la busca, ¿sabes? O sea, te quiero decir, ves que todo el mundo está haciendo lo que sea de narices y es lo que se espera, en plan, la gente se te mete, la gente te pasa por el lado, te pita por detrás, no sé qué, se para en medio de la calle porque le acaban de llamar y se para en medio de la calle para responder a la llamada. O sea, este tipo de cosas pasan y esto todo dentro de la normalidad. Pero después hay cosas que no. Y es en estas cosas que no, es cuando a veces hay peleas y ese tipo de cosas que no son muy comunes, pero te quiero decir, es un caos organizado y cada caos tiene sus propias normas. Cada país organiza su caos de manera diferente. Y a veces todo parece muy ordenado y a veces todo parece muy desordenado, pero al final como que todo el mundo tiene ciertos límites y cierta idea de normalidad, ¿no? Y al final es diferente en diferentes países. Y te iba a preguntar, ¿tú tienes pensado volver a por Vietnam cuando abran las fronteras o sí, crees que ya está y te vas a ir a visitar otro país? ¿Te apetece volver no, o qué? yo quiero volver a Vietnam, seguro. Sí, quiero volver a Asia en general. Bueno, pero uno cuando ya vuelves a los países, o sea, como países, los dos que te he nombrado, como Vietnam y Japón, son países ya que una vuelves porque te gusta la cultura y todo, pero además ya vienes porque tienes gente a la que quieres ver. Entonces eso ya Ujú. te hace un poco ya, vas más a tu casa, a tu segunda casa o tercera casa que tengas. O sea, yo también la primera vez que fui a Japón fui así, pero la segunda para mí fue un punto de vista mucho más afectivo. Con Vietnam será lo mismo. Yo a Vietnam quiero volver porque lógicamente es un sitio que le tienes cariño y ya sientes que es parte de tu vida. Ya no es como, he ido a Vietnam, he estado un par de semanas de turismo, no, sino que ya tiene más, se integra a lo que te gusta, se integra a tu red de personas, de tus amigos, ya tiene un valor mucho más sentimental. Y además, te digo que cuando estás en Vietnam, pero no eres un turista, o sea, no tienes ese, o sea, normalmente si vienes a Vietnam de turismo, pues vas a ver los sitios que tienes que ver como turista, ¿no? Que tiene sentido que lo veas porque son muy impresionantes y llaman mucho la atención y es normal que vaya la gente. Pero una vez hayas visto y has hecho todo eso, a lo mejor vas a hacer planes menos mainstream, menos comunes, ¿no? Y si sobre todo si lo haces con gente local, pues a lo mejor acabas en tal pueblo con no sé qué, con un grupo de vietnamitas poniéndote hasta arriba, o yo que sé, acabas en una montaña o acabas yendo a tal lago y está todo el mundo ahí bañándose en el lago y dices, joder, este sitio es precioso, ¿cómo es que esto no es más famoso? Y descubres el país de todas maneras. Y descubres otros aspectos o otras caras del país, que también está muy bien reconocerlas y que se disfrutan tanto como los lugares mainstream. O sea, sí, hay sitios Bueno, en plan, sí, joder, hay sitios muy chulos que no se conocen, pero no pasa nada porque no se conozcan. Pero cuando vienes aquí y te vas con un vietnamita a tal lado o a tal otro y te llevan, dices, joder, qué guay.
la verdad. Sí. Y lo puedes hacer con un poco de calma también. Cuando puedes estar así, con un poco más de calma, haciendo como planecillos normales. Sí, Está lo muy guay. disfrutas mucho. Lo disfrutas mucho más. O sea, pero ya es. También me pasó, por ejemplo, eso estando en México. Yo en México no había estado antes, pero tenía gente que había conocido de México. Y cuando estuve allí, la manera en que te reciben y todo, y te llevan a esos sitios que normalmente tú como turista no irías. O te dan recomendaciones. Entonces yo creo que en Vietnam será lo mismo que en estos países donde uno ya tiene como vínculos creados. Entonces, no es lo mismo ir a un país como mero turista allá que vas a ver gente que ya tienes ganas de ver y que ellos quieren verte y que te van a llevar a lugares que a sus lugares favoritos. Yo creo que para mí ya Vietnam ha entrado en otra categoría. Ya no ha entrado en la categoría de país que quiero visitar por lo guapo que es, por lo buena que es la comida, sino porque es un país del que ya le tienes cariño y es parte de tu vida, digamos. Así. Sí, lo entiendo perfectamente. Pues me alegro de que tengas ese link. La verdad es que eh, ha estado muy buena la conversación. Creo que te voy a llamar otra vez. Tanto, Otro día podemos hacerlo por YouTube porque yo creo que esta conversación está muy bien. Pero en YouTube como que tiene más, como que la gente, no sé, es como que es el lugar más natural para los directos de aventuras con Alberto, ¿no? Y claro, porque a pero ver, bueno, ya. de aquí han ido pasando gente, pero que como que no ha habido mucha interacción, ¿no? Y creo que en YouTube puede estar guay el tener una charla como la de hoy Sí, y ya quizás está. la hacemos un poquito más esquematizada, como para que se convierta en un vídeo de realmente para un poco mirar las experiencias. Bueno, te Un cuento, poco, estoy pensando, no lo sé, para que me digas qué opinas. Estoy pensando en crear un nuevo canal que se llame Aventuras con Alberto Live. Y ahí, como que hacer, o sea, en plan, tener Aventuras con Alberto para vídeos bien, o sea, para vídeos montado. editados y con un propósito, y después hacer Alberto Live, Aventuras con Alberto Live, que sea pues este tipo de cosas, pues charlas informales con gente y pasar el rato y hablar de cosas interesantes y divertidas con otras personas. ¿Tú Claro. qué opinas? ¿Te parece Hombre, interesante o no? yo no sé si habría que hacer otro canal, puede estar buena idea, aunque de todas maneras la idea de que haya gente que explique sus experiencias, por ejemplo, estas chicas que ha salido que era de Madrid, el día de las cervezas, que era muy, muy maja, o el día del durian, o ese tipo de cosas, sería bueno también hablar de la perspectiva que tiene un extranjero viendo Vietnam. Y yo creo que pueden pasar cosas muy, muy guapas de ahí, o sea, pues, no sé, porque veo que cada vez, sobre todo la gente en los directos de estos que la gente de Latinoamérica comenta más y que tienen interés, porque están descubriendo algo nuevo. Tu canal, por ejemplo, pues quizás va en crecimiento, pero hay canales, por ejemplo, que hablan de Japón o de Corea, que son países que están, o de China, que están ahí al tope, y que yo creo que Vietnam para mí es como una cosa que da para mucha discusión, para mucha conversación. Sí, además yo creo que es un país que va a seguir creciendo en importancia y también la gente va a ser más consciente de él en los próximos años. Yo, por ejemplo, he notado mucho que en YouTube, pues cuando pasó todo el tema del COVID y dejaron de venir turistas, mi canal dejó de recibir un montón de tráfico. En el sentido de que, bueno, pues te puedes imaginar hace año, o sea, ya llevamos con el COVID año y medio, o algo así, ¿no? Con la tontería. Pues te puedes imaginar que hace año y medio mi canal tenía muchos menos vídeos, pero tenía más del doble de visualizaciones diarias, porque la gente podía viajar y Vietnam era un país al que viajar, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que Vietnam pues, es un país que va a seguir atrayendo atención, cada vez va a ser más visitado porque es un país guay, es un país divertido, bonito, barato, Sí, seguro. Y sí. además creo que sí que es que es en importancia. Solamente lo del tema de montar un canal un poco diferente es porque a veces yo no sé, es como que me rayo mucho con la preparación de los vídeos o intentan, o sea, si hago una entrevista, pues que tenga un sentido, no sé, ese tipo de cosas. Pero a veces simplemente me molaría tener una conversación como la que he tenido hoy contigo Mm. y ya Espontánea. está. Y tener, Sí, y si a lo mejor, y si yo la tengo en mi vídeo, o sea, en mi canal principal, y yo qué sé, es una conversación un poco normal, un poco sosa, yo qué sé, o sea, no te digo que nos, a ver, hemos tenido una conversación normal, no estamos hablando de ningún tema particular, ni de ningún tema así mega loco, entonces a lo mejor, no sé,
No sé, estoy pensando. O sea, que el otro canal sea, pues quien quiera pasar el rato con Alberto de Vietnam y quien se quiera unir, pues que se suscriba a este canal. Si solo queréis vídeos un poco más elaborados, pues quedaros con el otro. No sé, Claro. es una idea que tengo en la mente. Te tengo que Quizás, agradecer una cosa, Alberto. Una, gracias por invitarme a cruzar este rato, ha sido muy agradable. Y otra, gracias por enseñarme a cruzar las calles en Vietnam, porque yo antes de ir a sí, Vietnam, lo he visto. ahí fue cuando descubrí tu canal, de hecho. Ahí fue un poco mirando cosas para ver en Vietnam. Yo miro muchas cosas en inglés, pero también quería ver algo que fuera un poco más cercano. Y donde lo explicaba, yo dije, yo iba preparado, o dónde cambiar el dinero, ese tipo de tips que van sirviendo. Así que es un canal que te digo, yo lo sigo cuando, yo nunca me preocupé si tenía 500 seguidores o 3000 o 4000 o lo que sea. Entonces era porque notaba que era muy ameno, que era muy agradable, entonces que se salía un poco del típico esquema flipado, así como sobreeditado y lleno de filtros y cosas raras, sino que era lo que tenía que tener y por lo tanto se me hizo muy agradable y se me sigue haciendo muy agradable tal cual como es. O sea, por eso, y Pues además del hecho de poder participar, hace una emoción tremenda. muchísimas gracias. A ver, te cuento que yo empecé el canal porque me di cuenta de que, primero, la mayoría de vídeos de YouTube sobre Vietnam eran vídeos de viajeros visitando sitios. Y eso está guay, o sea, te quiero decir, está guay, pero si no eres, como, en plan, ¿cómo se dice este hombre mexicano? No me acuerdo el nombre. Si no eres, ¿cómo se llama el hombre Luisito, mexicano? Si no eres Luisito Luisito. Comunica, o no eres así alguien famoso, pues que te vean ahí yéndote de viaje, pues a la gente se la suda tu viaje, te quiero decir, o sea, no sé. Yo pensé, joder, esto hay mucho de gente viajando por Vietnam, pero la gente no quiere verme mi viajando por Vietnam, quiere viajar por Vietnam. Entonces, Claro. eh, yo me di cuenta de que no había suficiente información y que mucha gente tenía mucho miedo con respecto a Vietnam, mucha gente se pensaba que era un país peligroso y venía aquí con miedo. Muchas veces se cogían tours carísimos desde su propio país porque tenían miedo, básicamente. O sea, decían, bueno, pues a mí pago tanto y que me lleven. Entonces, yo monté el canal pues para traer información, para que la gente supiera un poco moverse mejor por el país, que no le perdiera, o sea, perdón, que le perdiera un poco el miedo y que pues estuviera dispuesto a descubrirlo por sí mismo. Entonces, pues por eso nace el vídeo, nace el canal y me alegro mucho de que me digas que te moló, porque, joder, yo llevo, con el tema de economía viajero, la verdad es que hay menos interés en Vietnam y hay menos interacción y no sé, es como que me falta un pelín a veces la motivación. Entonces me alegro saber que, a ver, y tú eres una persona que verdaderamente sigues el canal y que veo los comentarios muy a menudo y la verdad es que te agradezco un montón tanto los comentarios como el haber querido participar aquí, como el motivarme de esa manera, ¿sabes? Porque la verdad es que Es lo más, valoro mucho. yo pensaba cuando me he dicho, hoy te apetece hablar en directo, y dije, yo te iba a preguntar, ¿qué día? No, ahora, yo, vale, pues bueno, ya estamos. Mira, se ha dado y se ha dado bien. Así, porque bueno, también es agradable hablar de algo así, o sea, también. Total, total. Bueno, yo he echado la tarde aquí, ¿eh? No sé cuánto tiempo llevamos. Sí, bueno, ya son casi las 10 de la noche, 9 de la No noche, sé 9 ya, ¿verdad? mira, llevamos casi 2 horas, macho. Ostras. Hostia, Bueno, no, está muy bien, vaya, está muy bien. O sea, 1 hora 45 minutos, está genial. Además muy bien, Alberto, pues me pareció muy guay que en Instagram eso es muy fácil en comparación con YouTube. En YouTube es más complicado el hacer un directo así en plan con otras personas y tal. Esto es súper bien montado. Pues Me mira, parece no, lo impresionante. han hecho fácil. De hecho, yo cuando hago los directos para las clases de inglés, tengo que conectarme en otra plataforma que ellos allí desde Vietnam lo puentean para que salga en Facebook Live y todos esos sitios. Entonces, no sé, me ha parecido como, vale, ¿estás listo? ¿Estás listo? Vale, estamos los dos listos, hablamos y mira. Entonces, eso también lo hace mucho más, no tienes que estarte preocupando, ay, que la conexión y que si funciona bien, no, ni que tienes que pásame la clave para ver si me puedo conectar. Entonces, lo hace muy accesible para todo el mundo. Y eso está Es genial. perfecto. Sí. El problema es que en Instagram la mayoría de la gente que me sigue, la mitad por lo menos no son hispanohablantes. Y la gente Y no entienden porque a ver, nada. porque Instagram es sobre fotos, ¿no? Entonces, te gusta la foto, pues le sigues y si pone algo en otro idioma, pues le das a traducir y se traduce solo. Entonces, bueno, pues no Bueno, pasa nada. Yo creo que, a ver, aún así, vamos al formato y tenemos que repetir. Quizás en el siguiente vídeo
quizás en el siguiente vídeo nos podemos hablar más de cómo fue tu viaje a Vietnam, qué hiciste, cómo te moviste, dónde estuviste y todo eso. Así como en más Sí, lo detalles, podemos ¿sabes? hacer un poquito más ordenado. Como podemos viajar contigo, podemos viajar contigo, que nos cuentes cómo lo hiciste. Pues claro, me lo voy a buscar porque a mí lo que pasa con Vietnam es que hay muchos sitios en los que estuve, pero no recuerdo bien el nombre o por el idioma. No te acuerdas de Sí, sí, todo, te sí. acuerdas de las ciudades grandes, de las grandes pueblos, pero sí que estuve en bastantes sitios y hay bastante historia que contar. Así que, y divertida la mayoría. Entonces, no, es un viaje que yo creo que se lo recomiendo a mucha gente. Pues eso, Alberto, Vale, un gustazo perfecto. aquí estar aquí y que tengas buenas noches porque ahí ya es un poquillo de tarde, ¿no? Sí, sí, son las 9 de la noche ya. Pero muy agradable. Venga. Muchísimas gracias por haberte unido y un abrazo y hasta pronto, como siempre. Pues, Hasta pronto. Ok, Alberto, voy a hasta cortar, luego. ¿vale? Hasta luego. Venga.